Permitió al final el acceso de elementos y que por eso no se va a poder desarrollar dicha conferencia. Así que sigamos escuchando al abogado Narváez. Que no hablara primero con la prensa, sino con los investigadores. Y por otro lado, estaba mi creencia en una justicia justa en este país, tal y como la conozco en Alemania. Y aunque en los últimos meses realmente todos los paraguayos me aseguraron que no hay justicia real en este país, no quise creerlo. Además, sabía que era inocente. Pronto se aclararía todo y quedaría libre, pero me equivoqué. Nunca pensé que la verdad pudiera ser suprimida durante tanto tiempo y que los jueces y fiscales pisotearan la ley de tal manera. Y aunque investigación sigue en curso, he decidido contar hoy mi parte de la verdad. Lamentablemente, eso es todo lo que puedo ofrecerles, porque no conozco toda la verdad en este caso. Todavía no. Para empezar, me gustaría dejar en claro 4 puntos. Primero, en primer lugar, siempre he tenido una buena relación con Juliet. No he abusado, secuestrado o incluso asesinado a Juliet, como dicen. Tampoco he matado a nadie, ni he tenido conocimiento de ningún acto de este tipo. Y desde que la vi por última vez en Monte Pacará, el día de su desaparición, no tuve y no tengo conocimiento de su paradero hasta el día de hoy. En el momento de su desaparición, yo no estaba en el lugar. 2. No soy ni el padre ni el padrastro de Juliet. Tampoco la adopté y no tengo derechos parentales sobre ella. 1 año y medio antes de que ocurriera esta situación, la vi por primera vez. Solo en las últimas 4 semanas vivió en mi casa con su madre y su hermana. 3. En toda mi vida no he visto ni una sola foto de pornografía infantil, ni mucho menos la he tomado o la he poseído o incluso la he hecho circular. La Fiscalía sugiere que se encontraron hasta 80.000 fotos de pornografía infantil en mi teléfono. De hecho, la imputación solo menciona 2 fotos. Sin embargo, la prensa no ha publicado nada al respecto. Cualquiera que viera estas fotos confirmaría que son fotos normales, como las que se encuentran en los álbumes de fotos de la infancia de la mayoría de las familias, y que en este caso nunca fueron fotos de pornografía infantil. 4. En la imputación más reciente contra Lilian y yo, fecha 6 de noviembre del 2020, se nos acusa de desacato a una orden judicial por negarnos a dar una muestra del cuerpo que pudiera ser usada en nuestra contra. Al hacerlo, ejercimos un derecho humano que también está escrito en la Constitución paraguaya. Sin embargo, los fiscales y los jueces lo consideraron un hecho punible y dispusieron la prolongación de la prisión preventiva. Los medios tampoco informaron esto. Antes de llegar a los acontecimientos del 15 de abril del 2020, permítanme contarles un poco sobre mí. Nací hace 56 años en Alemania, donde he pasado la mayor parte de mi vida. Crecí con mis 2 hermanos y mis padres en Düsseldorf. La muerte prematura de mi padre, yo tenía 15 años, fue por supuesto una muy mala experiencia, pero también nos unió de manera especial. Tras terminar el bachillerato y el servicio militar, estudié administración de empresas. Inmediatamente después de graduarme monté mi propia agencia de publicidad, y después de 12 años vendí la empresa con éxito y seguí trabajando como consultor en gestión. Mis clientes de entonces eran empresas de todos los tamaños, ministerios y otras instituciones públicas. En algún momento decidí convertir en realidad un sueño que tenía desde hace tiempo. Quería emigrar. He tenido la suerte de poder viajar a muchos países en mi vida. He estado en casi todos los continentes y después de todo lo que había visto, quería ir a Sudamérica. Durante mis viajes me entusiasmaba este tema y ya tenía los conocimientos lingüísticos adecuados. Al final elegí Paraguay porque las condiciones para los inversores parecían ser las mejores aquí, y el país y la gente me habían gustado mucho en mis anteriores viajes. Mi plan era comprar un buen terreno aquí y construir en él un complejo residencial. Rápidamente pude atraer a los primeros inversores en Alemania
para mi plan y así pude poner en marcha mi proyecto. En junio del 2018 llegó el momento y me mudé a Paraguay con todas mis pertenencias. Mi esposa en ese momento no se decidía a venir conmigo y por eso nos separamos antes de que me fuera. Alquilé un apartamento en un complejo residencial donde Lilian también tenía una casa con su marido Stefan y sus 2 hijas. Sin embargo, Stefan se había mudado poco antes. Durante los primeros meses, Lilian y yo no nos dirigimos la palabra, excepto un breve saludo. Esto solo cambió cuando su auto se descompuso y yo, junto con otros vecinos, organizamos un servicio de conducción para ella y sus hijas. Fue entonces cuando nos conocimos. Nos visitamos de vez en cuando, pero tardamos unos meses más en acercarnos. Solo con el paso del tiempo me enteré por ella, de lo difícil que era su vida en ese momento. Su marido la había abandonado después de 10 años de matrimonio y los pagos de la manutención de sus hijos, de las que ella dependía tan desesperadamente, estaban disminuyendo. No podía esperar ningún apoyo de sus padres y no podía contraer un trabajo fijo porque tenía a Juliette. Juliette necesitaba cuidado a tiempo completo. En ningún momento las 3 se mudaron de su casa a un pequeño apartamento. En algún momento las 3 se mudaron de su casa a un pequeño apartamento en Emboscada para vivir más cerca del transporte público. Ya no podía permitirse un auto. Abrió 2 pequeños negocios, uno tras otro, buscando empleados y niñeras para llevar el negocio al mismo tiempo sin descuidar a sus hijas. Pero su elección de personal no siempre fue afortunada y por ello los negocios no funcionaron con el éxito que ella esperaba. Mis opciones de apoyo para ella eran limitadas, tanto en tiempo como económicamente. Cuando se presentaba la oportunidad, íbamos juntos al parque infantil o al zoológico. Hacíamos excursiones al lago Pacaraí o íbamos al cine. De vez en cuando invitaba a las 3 a cenar a mi casa. Hacíamos ejercicios de lengua con Juliette o de matemáticas con su hermana. Después los llevé a las 3 a casa. No fue posible pasar la noche juntos por falta de espacio. Durante ese tiempo continuamos los trabajos del proyecto de Monte Pacará. Esto incluía mi casa, a la que pude mudarme a principios de febrero del 2020. Cuando a mediados de marzo comenzaron las medidas de cuarentena a causa del COVID, ofrecí a Lilian y a sus hijas vivir conmigo en mi casa durante el tiempo que durara la cuarentena. Las 4 semanas que siguieron fueron una época maravillosa y armoniosa para todos nosotros, especialmente para las 2 niñas que podían pasar el tiempo. Bueno, este es Max Narváez, abogado de Reiner Oberhuber. Finalmente él no va a hablar y lo que está haciendo es contar la historia de Reiner desde que emigró a nuestro país. Nuevamente me llama mucho la atención porque ahora sí ya decidieron hablar después de 11 meses de la desaparición de la niña.